Me hice arquitecta porque pensaba que, según el espíritu de la Bauhaus, haría del mundo un lugar mejor. Crecí en casa de mis abuelos y pensaba que las casas crecían como los árboles. Hasta que mi madre me explicó que no, que están hechas por personas. Y entonces quise dedicarme a eso. El objetivo de la arquitectura es proporcionar salud y bienestar a nivel individual y colectivo. Arquitectas construyen el mundo en el que vivimos. Formas elegantes, originales, magistrales. Si te dedicas a la arquitectura, ¿lo haces en cuerpo y alma o no lo haces? Es una gran responsabilidad. Puedes perder muchísimo. Las mujeres arquitectas siguen teniéndolo difícil en el sector. Quienes toman las decisiones son todos hombres. Los que encargan proyectos son todos hombres. Ese es el marco en el que se hace arquitectura. Una mujer que llegó a lo más alto fue Zaha Hadid. Hasta su muerte en 2016, diseñó y construyó edificios sin parangón. Es una de las 5 arquitectas que desde 1979 han recibido el galardón más importante de arquitectura, el Pritzker. Zaha Hadid, así como Kazuyo Seshima, Yvonne Farrell y Shelley McNamara, Anne Lacaton. 5 mujeres en 43 años. Hay más arquitectas y mejor formadas que arquitectos, pero solo el 5% de los estudios de arquitectura del mundo están dirigidos por mujeres. Desde hace años, las arquitectas vienen pisando fuerte. Luchan por encargos y por reconocimiento. ¿Quién o qué decide sobre el éxito de las arquitectas y, por lo tanto, también sobre el entorno edificado? Estoy convencida de que como arquitectos y también como sociedad podemos construir mucho mejor de lo que estamos haciendo actualmente. Tanto las recién llegadas al mundo de la arquitectura como las ya establecidas, con estudio propio, autónomas o en la administración. ¿Cómo son los mundos laborales de las arquitectas? Sus luchas y sueños. ¿Cómo y por qué construyen? ¿Qué significa ser arquitecta? Soy Regine Leibinger y soy socia del estudio de arquitectura Barkhoff Leibinger en Berlín. Regine Leibinger es una de las arquitectas más reconocidas de Alemania. Sus creaciones van desde una guardería infantil hasta edificios industriales y pabellones. Una reciente incorporación, el BIHAB, en el barrio berlinés de Friedrichshain. Visitamos el lugar. Es un edificio genial. ¿Qué era antes? ¿Una fábrica? Parte de la fábrica de vidrio. Lo convirtió en viviendas una cooperativa. Estupendo. Y el entorno es genial. Un lugar para vivir y enfrente la bahía de Rummelsburg. Una ubicación estupenda en Friedrichshain. Y al otro lado está el metro. Y la gran longitud de este edificio. El BIHAB es el mega edificio del estudio de arquitectura Barkhoff Leibinger, con una longitud de 300 metros y una superficie de 47.300 metros cuadrados distribuidos en 10 plantas de oficinas. La fachada ondulada está escalonada con bandas horizontales de hormigón visto y refuerzos verticales de baldosas de terracota blancas. Se erige en todo su esplendor, alto y largo. Debido a esos entrantes y a las capas de elementos, no parece un edificio único, sino 6 casas diferentes. Con una longitud de 300 metros, eso es importante. La arquitectura despierta emociones, conmueve. Storm never can
Siempre es genial poder estar en un lugar elevado en Berlín. Echo de menos las colinas del sur de Alemania. Me parece fascinante ver la ciudad desde arriba y también el agua. Regin Leibinger nació en Stuttgart en 1963, en el seno de una familia con un fuerte espíritu empresarial. Vengo de una familia de empresarios del sur de Alemania y la empresa familiar desempeñaba un gran papel en la familia. El espíritu emprendedor estaba muy presente y juega un papel importante en la arquitectura. Cuando tienes un estudio de arquitectura grande, naturalmente es importante tener también cualidades de liderazgo empresarial. Fui muy afortunada en el sentido de que lo aprendí y lo viví desde una edad temprana. A los 16 años sabe que quiere ser arquitecta y después de la secundaria quiere... Despegar cuanto antes. Tenía muchas ganas de salir de este entorno tan protegido. Como toda mujer de Stuttgart, lo primero era ir a Múnich. Acabé en Berlín por casualidad y visto desde Stuttgart, era como ir al extranjero. Empieza sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín, pero pronto se siente atraída por lugares lejanos. Después me postulé en Estados Unidos y conseguí una plaza en Harvard. Admito que me daba miedo. Harvard es una escuela muy buena. Tiene esa reputación y cuando llegas ves que se ajusta a la realidad. Los profesores son fantásticos, pero la gran mayoría eran hombres. Muchos más hombres que mujeres. Lo que vive Regin Leibinger en Harvard en los años 80 no era una excepción. Inken Bühring, responsable de la construcción de los edificios del Parlamento de Berlín hacia el año 2000, también estudió arquitectura. El llamado Bahn des Bundes, vínculo de la Federación, es el proyecto constructivo más importante de su carrera. Al comienzo de sus estudios de arquitectura a mediados de los 70, tuvo sus dudas sobre la opción profesional. Tuve una pequeña crisis. Tenía la sensación de que nunca llegaría a compensar la ventaja que tenían otros compañeros y compañeras que provenían de familias de arquitectos y que ya habían asistido desde la infancia a la construcción de su propia casa, a la actividad en el despacho de su padre, etc. En la Universidad de Hannover busca en vano referentes femeninos. Me chocó muchísimo que no hubiera ni una sola catedrática. No me lo esperaba en absoluto. En las clases y demás, cuando se informaba sobre la arquitectura del momento y las estrellas emergentes de la arquitectura, solo aparecían nombres masculinos. Durante mucho tiempo la arquitectura ignora a las mujeres constructoras y si existen, están eclipsadas por hombres. El estadounidense Robert Venturi, ganador del premio Pritzker, fue uno de los máximos representantes del posmodernismo en la década de 1980. Su credo, más es más. De los edificios minimalistas a los lúdicos, pero no dirige su estudio solo. Robert Venturi era muy moderno para la época, pero tenía a su lado a Denise Scott Brown. Y por supuesto, su nombre siempre iba primero, Venturi Scott Brown. Y a la hora de abreviar, se decía solo Venturi. Aprendiendo de Las Vegas fue una gran aportación teórica, pero Scott Brown estaba allí. Durante sus estudios, Kerstin Dorhofer tiene que arreglárselas sin referentes femeninos. Para sus compañeros, la situación es diferente. Walter Gropius llevaba pajarita y Le Corbusier gafas gruesas de montura oscura. Y nuestro alumnado masculino se dividía en los que llevaban gafas de pasta gruesa y los que llevaban pajarita. Sabías quiénes eran sus modelos. Las estudiantes no tenían eso. Sabina Ries investiga la historia de las mujeres en la arquitectura. Las experiencias de Inken Bühring y Kerstin Dorhofer no le sorprenden.
Era algo sistémico de la historia de la arquitectura, de la profesión. Y también sabemos ahora, gracias a la investigación, cuántas mujeres fueron excluidas, cuántas obras de mujeres no fueron documentadas en el siglo XX, y cuando lo eran, se atribuían a hombres. Kerstin Dorhofa es arquitecta y profesora emérita. Investiga a las olvidadas de la historia de la arquitectura. Todavía hoy, muchos no sabrían decir el nombre de ninguna, pero existen. Solo hay que investigar en la historia. Emilie Winkelmann, la primera arquitecta independiente de Alemania, tiene que luchar por su carrera. Hacia el año 1900 las mujeres no podían ir a la universidad en Prusia, pero ella no se rinde. En lugar de Emilie, escribió Winkelmann. No se apartaba de la verdad. Obtuvo un permiso especial para estudiar arquitectura como invitada, pero después, al ser mujer, no pudo licenciarse. Así que, durante una marcha al Monte Brocken, decidió fundar su estudio independiente de arquitectura. Diseñó escuelas, muchas viviendas, desde pequeñas y modestas casas de trabajadores hasta la espaciosa villa aquí en Grunewald, o edificios de apartamentos de clase media alta, como en la calle Leistighof. Una gama muy amplia, algo que no ha logrado casi ninguna arquitecta. Solo unos años más tarde aparece Margarete Schutte-Lihotzky. En 1926 inventó la primera cocina modular, la llamada Cocina de Frankfurt, y queda reducida a eso. Sus edificios de viviendas en todo el mundo pasan desapercibidos en Europa. Otra pionera es la arquitecta y diseñadora autodidacta irlandesa Eileen Gray. A principios del siglo XX crea un diseño innovador en acero y cristal. El interior de la casa E1027, ideada por ella, es multifuncional y está completamente amueblada con sus diseños. Una obra maestra, materiales de calidad, espacios flexibles, estrictamente orientados a las necesidades de los moradores. Uno de los edificios más bonitos que conozco fue construido en los años 20 por Eileen Gray. Está situado en la costa mediterránea de Francia. Lo que creó allí es admirable. No en vano, Le Corbusier estaba un poco celoso de ese edificio y quería ocuparlo. El cliente encargó al arquitecto y artista suizo-francés Le Corbusier que pintara 8 murales en el interior y el exterior de la casa. Se dice que Gray no volvió a entrar. En su época de estudiante de arquitectura, a Shivani Chakraborty le regalan un libro sobre Eileen Gray. En un viaje de estudios en 2006 visita la villa de Gray y queda impresionada. La casa estaba en un estado ruinoso. Lo tenía todo en la cabeza, porque me había dedicado a fondo del tema. Sabía exactamente cómo había sido en su momento, aunque muchas cosas estaban deterioradas. Fue una experiencia maravillosa. Para Shivani Chakraborty, la visita a la villa de Eileen Gray es importante, quizás incluso decisiva. Cuando las mujeres no tienen suficientes modelos a seguir, también falta identificación. Es más fácil para los hombres porque tanto las clases de arquitectura como los estudios de planificación están dominados por hombres. Por eso se identifican muy bien con todo y con ese ámbito profesional, o al menos mucho antes que las mujeres. Regine Leibinger conoció a finales de los años 80 en Harvard a su futuro socio y marido Frank Barkov. Con mi título de Harvard, pensé que por fin iba a ir a la ciudad de mis sueños, Nueva York, la ciudad a la que siempre había querido ir. Pero había una crisis económica y luego cayó el muro. Así que dijimos, a Berlín. Y aquí nos instalamos en 1993, con extrema modestia, al principio en un apartamento de una pieza. Y dijimos, vamos a montar nuestro propio negocio. No teníamos nada. Pusimos un cartel que decía Arquitectos Barkov, Leibinger y empezamos. El despegue llegó en 2001 con la Biosfera de Potsdam para la Exposición Federal de Jardinería. Un gigantesco edificio de hormigón y cristal, hogar de más de 20.000 plantas tropicales, emplazado en un antiguo terreno militar en las afueras de la ciudad. Le siguieron otros proyectos de prestigio, también para la empresa familiar del sur de Alemania, Trumpf.
Y luego en Berlín pudimos construir en lugares muy diferentes en muy poco tiempo. En este sentido, el entorno juega un papel fundamental. No es lo mismo en un área nueva, alrededor de la estación central, que en el barrio de Kreuzberg, donde existe una tradición arquitectónica de lofts, o en Prenzlauer Berg, en un patio interior de la calle Kollwitz. Una trayectoria más difícil tuvo la arquitecta Helga Blocksdorf, que actualmente conquista el arte de la construcción. Las condiciones de partida, la situación en la que creces, es muy importante. Y como mi madre nos crió sola a las 3 hermanas y crecimos en una precariedad extrema, casi ni siquiera nos atrevíamos a pensar en la opción de que las 3 pudiéramos ir a la universidad. Me llamo Helga Blocksdorf, dirijo un estudio en Berlín y también soy profesora de construcción en la Universidad Técnica de Braunschweig. Blocksdorf pasa por proyectos artísticos y universitarios hasta que se independiza en 2013. Primero se da a conocer rediseñando edificios existentes, como la Haus Karlsruhe, una casa unifamiliar renovada de los años 60 con tejado a 2 aguas. O la Haus Rosé, en el norte de Berlín. Algo bien diferente a los proyectos a gran escala de su colega Regine Leibinger. Diáfanos, inconfundibles, con tendencia a la abstracción. Esas son sus señas de identidad. En 2020 participa en un concurso de la Fundación Clásica de Weimar, con un edificio de madera contrachapada y corteza de abedul. La propuesta constructiva se planteó desde el principio como un innovador edificio de madera en el que los contratistas dejaron claro que se podía experimentar. Helga Blocksdorf desarrolla la Birkenhaus, la casa abedul, como un complemento moderno y de color claro a la pared existente y como respuesta a la casita de corteza de Goethe de 1778, que se encuentra en Weimar a unos cientos de metros. En un concurso la cuestión siempre es ¿cuánta realidad se integra en la propuesta? ¿Intentas que todo sea redondo desde el principio? ¿O existe un margen provocador abierto en la tarea y también en la forma de presentarla que quizás abra interrogantes? El juego con formas y materiales es esencial en su arquitectura. El estudio de Regine Leibinger está situado en un patio interior del oeste de Berlín y se extiende por varias plantas. Algo que juega un papel importante en nuestro estudio es el material. Hay cosas e ideas recurrentes. Puede ser un interés, un leitmotiv que surge una y otra vez y que siempre se replantea y se rediseña. Y por eso esta cosa puede funcionar como un bucle de metal en un gran techo de Daimler o traducido a una escala más reducida y en madera para serpentine, o en la casa en Balsi, donde tiene que ser permanente y proyecta esa luz al interior. A veces parece un ovni, pero en realidad parece que siempre ha estado ahí. Rara vez se puede realizar un proyecto completamente según las ideas propias. Los concursos a menudo son el ojo de la aguja por el que tienen que pasar los diseños. Por un lado, es una posibilidad de conseguir encargos sin tener que ir al Rotary Club o al club de golf. Regula Lüscher ha dejado su huella en la arquitectura de Berlín como pocos. Después de trabajar en Zúrich y Viena, en 2007 le ofrecen ser directora de planificación urbanística de Berlín. Es responsable de los concursos y forma parte de los comités de selección durante más de 14 años. Quien quiera realizar proyectos importantes tiene que pasar por ella. No es como escribir un libro o expresar un pensamiento, sino que después queda esculpido en piedra o madera o vidrio o lo que sea. Y no puedo permitirme el lujo de cometer errores. Simplemente tengo que elegir el mejor proyecto. Los concursos son una oportunidad para los pequeños estudios de arquitectura, pero no están exentos de polémica.
De forma sucinta, se podría decir que es casi imposible que los estudios jóvenes participen, porque las premisas implican que tienes que haber construido ya todo lo que se requiere en el concurso. Te invitan a participar en proyectos para, digamos, un ayuntamiento, pero antes tienes que haber construido ya 10 ayuntamientos. ¿Qué sentido tiene eso? Y luego tienes que demostrar cuánto dinero tienes, un sinfín de historias. Creo que hoy en día todo esto va en menoscabo de la diversidad y de la imaginación. Quizá no siempre gane el proyecto más ingenioso desde el punto de vista arquitectónico, pero para los que tienen que llevarlo a la práctica, es la mejor opción. Hay esas maravillosas charlas, 8 posiciones sobre la arquitectura suiza y una entrevista con Carlo Fingerhut, que era director de planificación en Basilea, y que dijo, para evitar casi lo del club de golf, el paisaje urbano es de tal relevancia que realmente sacamos a concurso público cada encargo, todos, y sin ninguna restricción de acceso. Me gustaría poner eso sobre la mesa de la señora Liuscher, que lo lea y entienda lo que puede significar para una ciudad. Me llamo Ulrike Eichhorn. Soy arquitecta y mediadora arquitectónica. En 1991, Ulrike Eichhorn trabaja para el Ayuntamiento de Berlín. El desarrollo urbano está en auge y hay mucho dinero en juego en los terrenos que quedaron libres en el centro de la ciudad reunificada. Tras un atentado mortal aún sin esclarecer contra su superior, que decidía la adjudicación de contratos, Ulrike Eichhorn abandona el sector, sigue vinculada a la arquitectura y reclama un replanteamiento radical de la adjudicación de contratos para promover el arte y la diversidad. Me gustaría ver concursos que muestren lo diverso que puede ser el mundo cuando diferentes personas planifican de forma diferente. Jóvenes, mayores, mujeres, hombres, estudiantes. De ahí salen muchas ideas diversas, cada cual tiene su perspectiva. En el barrio Hansa se puede apreciar el resultado. En su momento, la gente estaba muy implicada. Ulrike Eichhorn tiene su oficina en el barrio Hansa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se iban a construir cientos de miles de apartamentos en el Berlín destruido. En 1957 se celebró la Exposición Internacional de la Construcción bajo los auspicios del Ayuntamiento de Berlín Occidental. Se invitó a arquitectos internacionales a diseñar modernos complejos habitacionales. El proceso, desde la idea hasta el encargo, es largo y pedregoso. Cuando Regine Leibinger y su equipo son invitados a un concurso, empieza el trabajo de un departamento específico. Nos invitaron a un concurso para el Alexanderplatz, para el primer edificio de gran altura en esa plaza. Y sigo pensando que teníamos un proyecto brillante. Hubo un ganador, Frank Gehry, con un diseño pésimo, catastrófico en mi opinión, y lo mantengo. El segundo puesto fue para nuestro amigo Jan Kleihus, que era muy bueno, y nosotros quedamos terceros. Estábamos muy decepcionados, porque el primer puesto fue otorgado a un arquitecto, Frank Gehry, que simplemente tiene nombre. Fue una verdadera decepción. No hay que subestimar esos concursos. Se queda en el camino mucho corazón, mucha energía. Realmente tienes que esforzarte para superar la decepción. No es algo que se hace a la ligera. Hay mucho que pensar y hemos participado en muchos concursos. Hemos ganado muchos que al final no se construyeron. Es una historia tediosa, pero forma parte del negocio. Tras el revés, llega otro megaproyecto. Es invitada al concurso para la nueva Torre Estrel y gana. No fue un mero premio de consolación. Fue una locura que ganáramos después de haber vivido esa decepción en Alexanderplatz. Descorchamos 3 botellas de champán. Por un momento fue como flotar en una nube.
La Torre Estrel se convertirá en el edificio más alto de Berlín, con 175 metros, 44 plantas con una superficie total de más de 75.000 metros cuadrados, con más de 800 habitaciones de hotel y oficinas, además de un salón de eventos, un parking de varias plantas, restaurante y zona de spa. La fachada será de aluminio. De momento es un proyecto. Pasaste noches en vela por el concurso. Lograste una idea maravillosa que la gente se imagina en la realidad. Una idea que devuelve algo al mundo. Helga Blocksdorf se arriesga y se presenta al concurso en Weimar con la Birkenhaus. Las reacciones del jurado, de entrada, escépticas. Quedó claro que no se tomaban en serio lo de la corteza de abedul. Ahí aún pude responder diplomáticamente que nos gustaría comprobarlo. Sabíamos que la corteza de abedul se utilizaba como sellador en los tejados verdes en Finlandia, pero es una técnica casi desaparecida. Y la cuestión de si se puede utilizar por el otro lado, es decir, con la cara clara en el exterior, fue un proceso de meses de cavilaciones y coordinación. Al final se impone. Cuando la corteza de abedul supera la prueba de material, se salva el último obstáculo. 1 año y medio después, la Birkenhaus es realidad. Tiene el aspecto que imaginamos. El proyecto oscila entre un pabellón y una casa. Intentamos empujarla en la dirección del pabellón para que esté construida de manera sólida, pero al mismo tiempo parezca liviana. Estamos en la fase final. Siempre es una fase poco visible para el exterior, pero para los arquitectos significa algo muy exigente, porque en el acabado naturalmente quieres dar ese último 5% que tienes en mente y no fallar en algún detalle de los bordes o los colores y tampoco se puede repintar 3 veces. Hay que hacerlo bien en el momento justo. Es un poco como un cocinero estrella. El techo lo logrará. No sé cuál es el plan. El plan es que hagamos el techo. No lo veo, es horrible. El pintor pasó el color equivocado. Ahora el techo tiene un aspecto diferente a la pared. Es inaceptable. A veces te llevas un susto cuando te llaman y te dicen que por algún lugar entra agua y tienes que solucionarlo súper rápido. Si no, surge el temible término error de planificación. En la construcción se maneja mucho dinero, así que si gastas 1 millón, no puedes producir ningún daño. Soy Johanna Meyer-Grochbrugge. Tengo mi estudio en Berlín, Mitte, y soy docente en la Universidad de Darmstadt. En la calle Kurfürsten 142 de Berlín se construye un edificio residencial muy especial diseñado por ella. Me encanta estar en la obra. Es una sensación maravillosa ver cómo se está construyendo algo que yo o nosotros hemos dibujado. Increíble. Pero, por otro lado, tengo una sensación de hormigueo en el estómago porque pienso, espero que no se descubra algo que quizás debía haber hecho de otra manera. Tiene algo muy definitivo. No se puede cambiar. Y por eso siempre hay un poco de miedo cuando se llega a la obra, pero en realidad es fantástico. Espacios transparentes, planos individuales, un perímetro poco convencional. 6 torres entrelazadas que siguen una ligera curva. Departamentos con zonas bajas y altas.
19 viviendas. Las plantas son difíciles de contar porque, como puedes ver, no son niveles convencionales como en otras casas. Pero la idea es que no tengas habitaciones con una altura de techo uniforme, sino piezas más extremas. Muy bajas con una altura de techo de 2,50 metros, como nidos íntimos donde están la cocina, los dormitorios y los baños. Y por el otro lado, cada vivienda tiene ambientes de doble altura para hacer vida común. Entre su ambicioso proyecto residencial y la colección Julia Stoschek hay pocos minutos en bicicleta. El diseño interior es el resultado de un concurso ganado en 2016 por Johanna Meyer-Grochbrugge. La colección Julia Stoschek es una de las mayores colecciones de videoarte contemporáneo, alojada en un edificio de los años 60, con muchas salas pequeñas, casi completamente acristaladas. Así nació esta idea de la cortina, que luego está a la altura de todos estos desafíos. Una cortina que se pliega hacia adentro desde el exterior. Siempre tienes la sala luminosa a la que puedes volver y sentarte, estudiar el programa y entrar en las diferentes habitaciones. Así que es casi como estar en el cine, y también puedes relajarte y mirar al exterior. Esta arquitecta buscó muy pronto lo inusual y lo extremo. Tras diplomarse en la Escuela Politécnica de Zúrich, se fue a Japón. Había estado en muchos lugares del mundo, pero cuando llegué a Tokio, me quedé fascinada. Pensé que no era comparable con ningún lugar en el que había estado, con ninguna otra ciudad. Y también fue muy liberador. Siempre tuve la sensación de que la arquitectura japonesa era muy diferente, que tenía algo misterioso y dejaba tantas cosas abiertas. Me fascinaba. En 2005 se presenta al renombrado estudio Sanaa de la premiada arquitecta Kazuyo Seshima en Tokio. La idea era quedarse 3 meses, pero los 3 meses se convierten en 5 exigentes años. Creo que lo más duro para mí, que por supuesto va de la mano, es la ausencia de contactos sociales. Trabajaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Después salía a tomar algo por la noche. Y quizá esos eran los únicos contactos que tenía, por la noche en el bar, y luego volvía a trabajar por la mañana. Está bien cuando una está bien, pero si no estás bien es duro. En general, la profesión está muy atada a plazos. Desde fuera, normalmente no se entiende. Si trabajas en el departamento de concursos, siempre estás ocupada hasta las 11 de la noche o más. Esa presión pesa sobre todos. Creo que asumir esa responsabilidad y contribuir al diseño de la sociedad no es algo que seduzca a cualquiera. La presión es grande y hay ideas muy precisas sobre lo que supuestamente se necesita para triunfar en la arquitectura. En el Politécnico de Zúrich, me educaron en ese mito de que el arquitecto es el gran diseñador y que los arquitectos lo saben todo. Una especie de figura heroica que trabaja día y noche, que vive para esta profesión y sacrifica todo su tiempo libre. Viajas por y para la arquitectura. Ves películas, lees libros, escuchas música y todo se traduce en arquitectura. Esa imagen recorre la historia de la arquitectura y alimenta el culto al genio. Para Kerstin Dorhofer, es una de las razones por las que los estereotipos son tan persistentes. Las figuras geométricas simbolizan la racionalidad del pensamiento masculino en la arquitectura y contrastan con la emocionalidad de las mujeres. Por eso, durante mucho tiempo, las mujeres fueron dejadas al margen. Y no me refiero a una dirección que también hubo en el movimiento feminista, eso de queremos otras formas, y las mujeres solo construyen estructuras redondeadas, hacen colinas y no sé qué más. No soy de esa opinión en absoluto. Dominan la racionalidad, pero a menudo son excluidas. En 2010, Johanna Meyer-Grochbrugge abre un estudio con su socio Sam Yermayev y también tiene que hacer frente a los tópicos. Cuando una mujer y un hombre
comparten un estudio, automáticamente se les asignan ciertos roles. El hombre es visto como el creativo y el loco. Y la mujer es, por así decirlo, la mujer en segundo plano, que se ocupa de que todo vaya bien y esté en orden. Eso me ponía enferma, porque en realidad era al revés. Un profesor que me dio clases solía decir de forma súper cínica que esos estudios de arquitectura fundados por matrimonios se basan en que un arquitecto varón de moderado talento busca una alumna de gran talento y comparten el despacho hasta que el estilo del estudio está definido. Luego vienen los niños y la mujer se queda fuera. El mito del genio artístico masculino, el tópico del hombre emprendedor y visionario, conduce a estructuras que siguen excluyendo sistemáticamente a las mujeres. Está el teléfono. Esta es Martina Bawa. Es mi única mujer en la dirección. De verdad, en serio. 2 mujeres con poderío. Nos movemos bastante bien en territorio masculino, no solo en el estudio. Si miras a tu alrededor, creo que en el estudio tenemos una cuota de mujeres bastante buena. Pero cuando sales del estudio, no te imaginas en cuántas reuniones estás rodeada únicamente de hombres con trajes negros. Si hay 2 mujeres, tienes suerte. Sí, estamos La las mayoría 2. de las veces estás Oh. sola. A menudo tenemos que escuchar el típico comentario, mira, hoy toca un equipo de mujeres. Cuando solo es una mujer, no llamas tanto la atención, pero en grupo ya es otra cosa. Es absurdo. Si fuera al revés, ninguna mujer se atrevería a decir, oh, mira, hoy toca el equipo de hombres, porque vienen 2. El poder y el dominio masculinos tienen muchos efectos sobre las mujeres del sector. Cuando, como mujer, presentabas un proyecto, se decían cosas como, oye, hoy llevas un pintalabios especialmente bonito. Evidentemente es un comentario totalmente fuera de lugar. Y recuerdo que simplemente lo pasaba por alto. Sabina Ries, docente en la Universidad Técnica de Viena y arquitecta durante muchos años, también pasó por experiencias similares. Trabajaba en Londres, en Alsop and Storma. Bueno, Storma es un estudio de Hamburgo, Jan Storma. Y durante muchos años fue socio de William Olsok en Londres. Había un director que supervisaba varios proyectos, incluido el nuestro. A posteriori diría que un machista. Dijo que yo no podía hacer determinadas cosas en aquel proyecto, cosas esenciales, a pesar de que nos habían asignado el proyecto al jefe de proyecto y a mí. Fue la primera vez que noté que esas cosas me cargaban. En aquel momento era algo sistemático en el estudio en el que éramos unas 50 personas. Muchas mujeres lloraban en los baños por culpa de varios directores que prohibían diversas cosas o no trataban bien a las mujeres. Así que aproveché la oportunidad y pensé, bueno, no podemos seguir así, esto es intolerable, no vamos a aceptarlo sin más. Y conseguí que ese director fuera retirado del proyecto. Yo tenía menos de 30 años, así que, en retrospectiva, me siento orgullosa de haberlo conseguido. La realidad laboral de las arquitectas, como en muchos sectores, está marcada por condiciones difíciles. La vida privada, con o sin hijos, puede convertirse en un obstáculo para la carrera. En primer lugar, es una catástrofe cuando te das cuenta del escaso número de mujeres que dirige un estudio de arquitectura. Es algo que debe plantearse el gremio entero y los que forman a las arquitectas. La esencia de la profesión debe reconsiderarse desde sus fundamentos. Si no comparten el trabajo familiar, se quedan fuera. Solía reírme de la gente que decía que era DJ, pintor o algo así. Y eso es exactamente lo que ocurre. Eres madre, estás casada, tienes este estudio y eres profesora.
Siempre pensé que en mi caso no jugaba un papel tan importante. Me invitan a jurados, conseguí la cátedra muy pronto, tuvimos hijos, pero el estudio sigue funcionando porque tuve la suerte de tener a alguien que cuidara de mis hijos en casa. Así sí es posible hacer carrera. Las estadísticas demuestran que alrededor del 40% de las arquitectas alemanas trabajan a tiempo parcial frente a solo el 12% de sus colegas masculinos. Además de modelos de horarios flexibles, ¿qué más se necesita para que las mujeres puedan por fin construir en igualdad de condiciones? Una cuota vinculante que garantice que todos los puestos se cubran paritariamente hasta ahora no existe. Martina Bagua, la única mujer en el segundo nivel de dirección de Barkov Leipinger, sabe lo importante que es que el sector ofrezca flexibilidad a las mujeres. No hay ningún modelo de trabajo que no tengamos. Trabajar 3 días cada 2 semanas, librar el primer lunes del mes. Creo que con casi 80 empleados tenemos 80 conceptos diferentes. Es un punto importante que también hace posible que las mujeres lo puedan conciliar con la crianza de los niños. Durante mucho tiempo pensaba que si eres buena, no necesitas una cuota. Si eres buena, te haces valer. Si tienes ilusión, si tienes entusiasmo y sobre todo si eres buena y quizás un poco mejor, no hace falta una cuota. Pero entre tanto y cuanto más profundizo en este asunto, debo decir que hay un problema estructural entre hombres y mujeres. Lo hay y lo hubo siempre. El hecho de que los hombres hasta ahora hayan dominado el sector no se debe a que sean mejores. Tienen más facilidades, mientras que se duda de las capacidades de las mujeres. A pesar de los numerosos obstáculos estructurales, en los últimos años las arquitectas han desarrollado estrategias para hacerse valer. Los titulares eran: la directora de urbanismo del ayuntamiento no está a la altura. Se me criticó mucho y rápidamente se pidió una mano fuerte. Aprendí que también tengo que ser más categórica, que hay que aprender a dominar el tono de mando, que hay que lidiar con estas cuestiones de poder y no eludirlas. Cuando se reconocen los juegos de poder, hay que actuar a ese nivel. Dirigí mi primera obra cuando tenía apenas 30 años. Era la más joven, la más pequeña, la única mujer. Yo sabía que era pequeña e insignificante, pero soy la arquitecta y dirijo esta obra. Así que tenía claro que era yo la que mandaba. Para mí, ser la jefa era lo más natural del mundo. Sí, yo quería construir, quería diseñar, así que hay que ser jefa. Las exposiciones de renombre, los edificios prestigiosos y los premios son de gran importancia en la arquitectura. Impulsan las carreras, convierten nombres grandes en nombres muy grandes, convierten a los arquitectos, hombres o mujeres, en arquitectos estrella, ¿o no? Creo que esos tiempos han pasado. Fue una fase de personalidades muy especiales y de una arquitectura muy especial en la historia de la arquitectura. Creo que desde hace tiempo las cosas se están moviendo hacia el trabajo en equipo. Es decir, la gente sabe que la buena arquitectura solo se puede hacer en equipo. En realidad es más importante contribuir a la cultura de la construcción en toda su amplitud y por el bien de la sociedad, que alimentar arquitectos estrella. Yo también creo que es un término completamente equivocado y también nos perjudica en la percepción externa. Nos perjudica a los arquitectos porque de los llamados arquitectos estrella hay 5 y se llevan los grandes proyectos. Y eso a su vez es una percepción externa de la sociedad que cree que solo pueden construir esos arquitectos que son hombres, hombres, hombres. Yo no me dedico a la arquitectura para ganar premios. Sería como hacer una película solo para ganar un Oscar. Soy Anupama Kundu, arquitecta con raíces indias. Tengo estudios en Berlín, India, y soy profesora en la Universidad Politécnica de Potsdam. En 2016, Anupama Kundu fue invitada a la Bienal de Arquitectura de Venecia.
Allí exhibe su Wall House One to One, su casa de la India, que artesanos indios reproducen minuciosamente. Mi arquitectura está centrada en el ser humano. No he olvidado que el verdadero objetivo de la arquitectura es crear un hábitat para el ser humano. Anupama Kundu es una pionera moderna. Nacida en 1967 en Pune, India, ahora vive en Berlín, tras haber hecho escala en Bombay, Nueva York y Madrid. En su arquitectura, Kundu intenta ahorrar recursos e invierte principalmente en materiales y fabricantes locales. La Wall House en Auroville, India, se construyó según este principio. Una casa con una superficie de 100 metros cuadrados, plano en forma de L y patio interior abierto. La arquitecta apuesta desde hace años por la sostenibilidad en su propuesta. Durante mucho tiempo, fue la única. Hace 30 años el término sostenibilidad no existía. Ahora se utiliza casi en exceso y a menudo de forma incorrecta. Llaman verde a cualquier cosa. Es una nueva estrategia de marketing. Y creo que la insostenibilidad es el nuevo comportamiento. En la India, Kundu trabajó con barro, madera y piedra. Cree que la construcción convencional ya no está a la altura de los tiempos. La Shah House, por ejemplo, está situada cerca de Pune. Se utilizó un material local, piedra basáltica y tubos de terracota huecos hechos a mano para las bóvedas de los tejados. Los colores naturales de los materiales aportan calidez al edificio. Además de habitaciones privadas, hay zonas de estar y comedores abiertos. Con vistas al río cercano, la Shah House de Anupama Kundu es un refugio no muy lejos de Pune, una ciudad con 3 millones de habitantes. Soy arquitecta. Y para mí eso significa ser activista. Tengo la sensación de que se construye mucho en piloto automático, haciendo cosas que no son buenas para nosotros y dejando nuestra inteligencia al margen. Como cuando quieres cambiar un billete y te dicen, lo siento, el sistema no lo permite. Queremos ser muy estandarizados. Eso me preocupa mucho. Construimos pensando que durará siglos, pero sabemos que construimos para 60 o 70 años y luego desaparecerá. Estamos dejando basura. Soy Anna Heringer y soy arquitecta. Vivo en Laufen, Baviera, en la frontera con Austria. Tengo un gran equipo y me encanta trabajar con barro. Con su arquitectura, Anna Heringer quiere demostrar que con barro se puede conseguir una alta calidad de construcción y habitabilidad. La marca de Heringer, edificios integrados en el entorno donde se levantan. Descubrió el barro cuando era estudiante. Fue la crisis clásica antes de la licenciatura. Realmente quiero dedicarme a la arquitectura, realmente quiero atormentarme con detalles de sillas y zócalos, y pensé que no era eso lo que quería hacer. Siempre he sentido pasión por lo social y lo sostenible. El eslabón que me faltaba era el barro como material. Y pensé, ese material está disponible en todas partes, en todo el mundo. Es un material para el que necesito a mucha gente y con el que el presupuesto de construcción va realmente a la gente, de modo que así fortalezco la justicia social. Como proyecto de licenciatura, en 2005 construyó una escuela de bambú y barro en Bangladesh. Al mismo tiempo es un material increíblemente ecológico porque es el único material que puedo tomar de la naturaleza tal y como es. Puedo utilizarlo para la construcción de un hábitat, de una casa. Puedo reciclarlo tantas veces como quiera sin perder calidad. Y puedo plantar mi jardín en él. Eso es lo que me tiene fascinada. Para Anna Heringer, la era del hormigón ha terminado. Desmonta así un ícono de la cultura de la construcción moderna. Hace falta mucha energía para producir hormigón. Las emisiones de dióxido de carbono son elevadas. Esa energía se almacena en paredes y techos como la llamada energía gris. El hormigón envejece rápidamente y la renovación suele ser más cara que una nueva construcción. Así que muchos edificios de hormigón son demolidos.
No puede ser que un material como el hormigón armado, que realmente no es sano para el ser humano, que no es sano para el medio ambiente y que además no crea apenas puestos de trabajo, sea subvencionado por nuestra economía, por nuestra sociedad y por nuestros impuestos, frente a métodos de construcción más sostenibles y saludables. Siempre piensas que el barro es para las zonas rurales en algún lugar de África, pero en Europa también lo hay. Y esa imagen, tenemos una laguna en nuestra memoria cultural y me parece apasionante retomarla, porque volvemos a necesitar urgentemente ese material para facilitar la construcción sostenible en el futuro. En la región austríaca de Vorarlberg, Anna Heringer construye en 2020 el Birth Space, un lugar como una cápsula, pequeño, curvo, misterioso. Un lugar diseñado para que la transición a este mundo sea lo más suave posible y donde la mujer que dé a luz se sienta protegida y segura. Utilizamos ladrillos de adobe, es decir, ladrillos de barro y un montón de formas de tejas diferentes que teñimos de rojo. Originalmente queríamos aplicar la técnica de sumergirlas en sangre de buey, pero eso ya no es posible. Así que las teñimos con pigmentos rojos naturales. Cuando diseño, siempre intento aportar elementos muy arcaicos y la cueva, el útero, es ciertamente algo muy arcaico donde nos sentimos seguros. Y simplemente traté de recordar cuáles eran los espacios en los que me sentía cómoda. Probablemente por eso ahora estoy sentada en un espacio abovedado, porque realmente me sentía muy cómoda en estos espacios tipo cueva. Anna Heringer viaja a menudo a Bangladesh o Ghana, a veces con y a veces sin su hija. Cuando era pequeña, los viajes constantes realmente eran un gran esfuerzo. Y luego estaba la mala conciencia con la que tenía que lidiar constantemente. Seguir la vocación y dejar a la niña en casa fue un proceso muy difícil. Pero un proceso que valió la pena para Anna Heringer y probablemente no solo para ella. Los mayores momentos de felicidad son cuando puedo incluir a mi familia y especialmente a mi hija o tenerlos conmigo en la obra. Y eso funciona muy bien con el barro. De hecho, cada año nos acompaña a algún lugar. Ella también estuvo en Bangladesh y, por supuesto, ahora tiene una perspectiva más amplia después de haber visto todo el trabajo. Creo que simplemente se da cuenta de que puedes moldear tu entorno, que no eres un factor impotente en la sociedad, sino que puedes hacer que las cosas sucedan si te lo propones, si te motivas. Todos llevamos en nuestro ADN el afán de construir. Se puede ver en la infancia. Todos los niños construyen algo en alguna parte. Construir siempre forma parte del juego, eso es muy importante. Y luego creo que es una pena que, cuando construimos, no demos más espacio a los verdaderos y futuros usuarios. No nos falta material, no nos falta información. Nos faltan buenas relaciones interpersonales. Y eso es lo que intento aportar con los proyectos de construcción, con la participación y con el enfoque sostenible. Las arquitectas conquistan el arte de la construcción, liberándose de viejos patrones y abriendo vías propias, a menudo muy innovadoras. Los diseños se convierten en encargos, luego en obras y finalmente en edificios terminados. Es un poco como dar a luz. El proyecto crece y tú creces con él. Cuando llega el parto, das a luz, se corta el cordón umbilical y la gente lo acoge. Existe en la tierra. Es algo muy grande. Es una sensación muy buena. En julio de 2021 se inaugura el espectacular edificio de Helga Blocksdorf, llamado oficialmente Portal de Experiencias. Es algo en lo que hemos trabajado desde hace un año. Es una locura. Desde que ganas el concurso hasta la inauguración pasa 1 año y medio. Trabajas 2 años o 1 año y medio en un edificio que luego está 5 años en pie. Puedes preguntarte si todo esto guarda relación. Y siempre pensamos que vale la pena. El estrés y la presión de los últimos meses desaparecen.
Para la arquitecta, este es un buen momento para pararse a pensar y sentir en su propia obra. ¿Qué es realmente lo poético? ¿Cuál es el secreto de una casa? Esa es una pregunta, creo, que surge bastante tarde, quizás incluso cuando ya has salido de la casa en la que eras huésped. Luego surge de nuevo y ahí, parada, te hace reflexionar. Tal vez solo respiras, miras, te aseguras de ti misma y eres consciente de lo que acaba de nacer. Recientemente, Shivani Chakraborty asumió como directora de obras un proyecto de Helga Bloxdorf, la casa Waldesruh. Colores claros, grandes ventanas, en la planta baja un espacio diáfano, dividido por la escalera. Shivani Chakraborty describe así su tarea. Ejecutar en la obra el diseño y las construcciones que se eligieron de tal manera que ahora se vea la fachada lisa y que todo se vea hermoso. Intento realizar el diseño tal y como Helga Bloxdorf lo pensó. Y no me dejo distraer por operarios que dicen, sí, pero también se podría hacer de otra manera. Siempre lo hicimos así. Ahí me planto y digo, no, lo haremos como debe hacerse. Hasta ahora, solo es una visión. La Torre Estrel en Berlín. A partir de 2024, acariciará el cielo sobre Berlín. Oh, sí. Allí donde se ve aquella chimenea al fondo, a la izquierda, está el Estrel. Tiene que salir muy bien. Ese edificio tiene que quedar muy, muy bien. Todos los edificios tienen que quedar bien, pero ese tiene que ser increíblemente bueno. Está ahí solo, a la vista de todos, y es tan alto, 175 metros. Y no solo es el edificio más alto de su entorno, sino de Berlín. Es una locura. En grupo, aquí en Alexanderplatz, quizá quedaría camuflado, pero allí el resultado tiene que ser muy, muy bueno. También es una satisfacción que sea más alto que el de Alexanderplatz. Tal vez un poco. Origen, sello, actitud. Ya sean arquitectas establecidas y exitosas o jóvenes promesas, por muy diferentes que sean, todas tienen algo en común. Cierran brechas, son visionarias y buscan soluciones. Rompen con la tradición, cambian el sector y saben por experiencia propia lo que es importante cuando se proponen cambiar el mundo. No ser cómodas. Experimentar, experimentar, experimentar. Es fundamental crear redes, no solo con fines profesionales, para apoyarse mutuamente, sino también para hacerse presente. Lo bueno de la arquitectura es que mejoras con los años. Cada vez te respetan más. Por tanto, tengo margen de mejora. La próxima generación podrá brillar mucho más. Así que ahora estamos, por así decirlo, abriendo camino, preparando la cosecha. Estoy deseando ver lo que nos van a ofrecer todas esas mujeres maravillosas que vienen detrás. Mujeres que construyen y cómo construyen. La residencia de verano de Eileen Gray, hasta hace años una sombra de lo que fue, ha sido ampliamente renovada y brilla con nuevo esplendor.